Exaltamos su nombre, bendito sea su nombre, claro que sí. Quiero por favor que me acompañen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que el trabajo que tú hiciste cuando Pedro y la iglesia primitiva hablaban de las buenas noticias, de lo que Dios había hecho con la humanidad, ese mismo poder que transformó y convirtió hombres a ti, sea el poder que opere hoy a través de esta predicación. Señor, en el nombre de Jesús, reaviva lo que está muerto. Ayúdanos, oh Santo de Israel, a no tener por conocido lo que creemos que sabemos, sino pon en nosotros hambre y deseos de conocer más a Cristo. Hoy te queremos glorificar, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte. Pero sin tu respaldo serán palabras que retumban, serán palabras de conocimiento, no palabras que transformen. Y por eso en el nombre de Jesús nosotros te suplicamos, oh Cristo, Señor, que tu obra sea manifestada en medio de los hombres. Señor, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a nosotros ser agradecidos, ayúdanos a humillarnos el día de hoy. Te suplico, Señor, que tú aquietes todo espíritu que ha estado turbado el día. En este día, todo el que ha venido con situaciones que no lo han dejado concentrarse en adorarte. Señor, yo te ruego que tu palabra no caiga en el vacío, sino que tu palabra convierta, que tu palabra ministre, que tu palabra traiga cambios profundos a la vida de nosotros. Señor, en tus manos está la predicadora. Tus méritos son los que tienen que brillar aquí. Tu palabra es la que tiene que ser escuchada aquí. Toda palabra humana que se vaya del corazón, del oído del hombre, pero toda palabra tuya que entre al corazón, que rompa el pensamiento, que transforme nuestras ideas y nos sujete a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, y principalmente cuando leemos el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, nos encontramos con los capítulos más conmovedores de toda la Biblia. Porque Cristo está dándole recomendaciones a sus discípulos, y escuchamos también en el capítulo 17 a Cristo hablar directamente con el Padre. Vemos en muchos de los evangelios la cita de que Cristo se iba en lo privado a hablar con el Padre, y que Cristo se retiraba, que se levantaba en las madrugadas y pasaba muchas horas hablando con el Padre. Y en Juan 17 nosotros nos encontramos en ese tipo de conversación que Cristo tenía con el Padre. Pero aquí Cristo está antecediendo a lo que iba a ser su crucifixión. Y vemos que Jesús hizo esta afirmación que acabamos de leer después de algunos momentos de desorientación con los discípulos. Según Juan 13, la noche antes de Cristo ser crucificado, Jesús le dijo a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Les dijo que él los iba a dejar, y también habló de que Pedro lo iba a negar. Solo podemos imaginarnos cuán desorientados, cuán confundidos y cuán desesperados debieron de haberse sentido los discípulos cuando todo lo que ellos habían dejado por seguir a Cristo, lo que ellos habían arriesgado sus vidas, iba a perecer a causa de lo que su maestro le estaba diciendo. Su confusión era tal que cuando nosotros leemos el capítulo 13 y el capítulo 14,
Vemos a Cristo dándole instrucciones a ellos. Ellos están confundidos y ni siquiera pueden coordinar lo que Cristo le dice. Vemos a un Tomás que no entiende. Vemos a un Felipe que alucina querer ver al Padre físicamente. Y vemos a un Pedro que no escucha. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Entre paréntesis, es para que nosotros notemos, no sé usted, pero yo cuando estoy confundida no pienso, no genero. Ellos están haciendo lo mismo. En el capítulo 13, en el verso 34, Cristo le está hablando de que un mandamiento nuevo le da, y que era que se amaran los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y en medio de esta declaración que le está haciendo Cristo a los apóstoles, Pedro le contesta con algo que no tiene sentido, ni está alineado a lo que Cristo les está diciendo. ¿A dónde vas, Señor?, le preguntó Pedro. Ellos estaban preocupados porque se iban a quedar solos. Estaban preocupados porque su líder los iba a dejar. Cuando un grupo de discípulos es el seguidor, es un alumno. Cuando ellos dejaban todo como lo hicieron estos 12, era creyendo que iban a pasar a ser viejos con su maestro, y que cuando el maestro muriera, uno de ellos iba a tomar el liderazgo. Y ellos apenas tenían 3 años y algo con Cristo, y ya Cristo le dice que los va a dejar. Recordemos cuando ellos dejaron todo para dejar al Señor, para seguir al Señor, y es el momento de desorientación. ¿Cómo va a ser? Nosotros lo acabamos de dejar todo, nos dedicábamos a la pesca, dejamos nuestro negocio por servirte a ti, por seguirte a ti, y ahora tú nos dices que nos vas a dejar. Cuando nosotros estamos confundidos, podemos escuchar al mismísimo Jesús hablándonos y no reaccionamos. Tal y como puede estar tu mente hoy, si estás fijo en la predicación que se está dando, pero tú estás a 1000 años luz de lo que aquí se está haciendo o de lo que se está diciendo. Y son las mismas palabras de Cristo repitiéndolas en boca de otro humano. Y nosotros, como la hemos escuchado tanto, ya yo lo escuché, déjame ver qué nuevo dice. No vas a escuchar nada, porque en el corazón hay que tener hambre y deseos de escuchar a Dios hablando con nosotros. Antes de esto, Jesús, viendo la desesperación de ellos, les dijo: no dejen que su corazón se llene de angustia. No se turbe, dice la Reina Valera, no se turbe vuestro corazón. Confíen en Dios y también confíen en mí. Y Cristo comienza a hacer un panorama de las cosas que después de su partida van a ser beneficiosas para los discípulos. Y dentro de ellas es: en el hogar o en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Estésen tranquilos que esto que estamos viviendo ahora es temporal. Todos nosotros vamos a partir, y Cristo le está hablando de cosas eternas, de cosas que realmente van a durar, por valga la redundancia, para siempre. No semejante a lo que los discípulos veían y a lo que muchos de nosotros creemos, que vamos a quedarnos aquí viviendo para siempre. Cristo les dice: no se turben, estén quietos. No importa las circunstancias que ustedes estén viendo ahora, no importa qué situación ustedes estén viviendo en este momento, esto no es para siempre. ¿Acaso yo les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, yo volveré para buscarlos a ustedes, y donde yo esté, ustedes también van a estar conmigo. Entonces, es ahí cuando en medio de, yo no quiero que tú me hables, Señor, ni que tú me estás haciendo moradas. Yo no quiero que tú me hables de muerte a vida. Yo lo que quiero es que tú me digas cuál es el camino. Como le pregunta: Señor, nosotros no conocemos cuál es el camino. No tenemos ni idea dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Cristo habla del camino, y nosotros leemos en el libro de los Hechos, nos encontramos que los primeros cristianos, el nombre que le tenían era el camino. Ahí vienen los del camino. El apóstol Pablo también dice que él persiguió a los del camino. Decir palabra cristiano, eso fue mucho posterior en Antioquía, que comenzaron a llamarle cristianos a los seguidores de Jesucristo, pero eran los del camino los que le decían. Por las múltiples formas en las que Cristo se manifestaba como que Él era el único camino para llegar al Padre. Cuando nosotros leemos en Lucas en el capítulo 13, en los yo sois de Cristo, Cristo habla en el versículo 24 respecto a que Él es la puerta. Y cuando Él dice que Él es la puerta, dice que muchos van a querer entrar por la puerta ancha y espacioso es el camino. Aquí Cristo está hablando de ese camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van a entrar por ella. Pero Cristo está diciendo: yo soy el camino de esa puerta angosta por donde todos deben caminar. Y en Mateo 26, Jesús no dijo que le mostraría un camino, Él dijo que Él era el camino. Y en el Evangelio de Mateo, cuando nosotros leemos que esa misma tarde que Él le dijo estas palabras a Tomás, Jesús lloró amargamente y le suplicó al Padre 3 veces que si era posible que quitara esa copa de Él. Vamos a conectar bien esto. ¿Qué le estaba preguntando Jesús al Padre? Le estaba preguntando que si había alguna otra forma, que si había alguna otra vía para que Él no tuviera que ir a la cruz. Y aunque nosotros no escuchamos en las Escrituras que el Padre le haya contestado a Cristo, sí sabemos al día de hoy lo que el Padre le dijo. Y el Padre le dijo: no, hijo mío, no hay otra vía. Tú eres el único camino para que la humanidad pueda reconciliarse conmigo. En otras palabras, no hay opciones para la vida eterna. Solo Cristo es el camino. Cuando nosotros nos ponemos a ver toda clase de religión, todas las religiones te dicen por este lado, por este otro lado, pero definitivamente las palabras salvíficas para todo ser humano son estas que Cristo acaba de pronunciar aquí. Él dice que es la verdad. Cuando Pilatos lo entrevista, Cristo, identificándose como la verdad, Pilato le dice: ¿y qué es la verdad? Y vemos que Cristo no le contesta, pero sí vemos la respuesta en Romanos 8:32, cuando Pablo dice en la expresión de que el Hijo quedaría libre, el Jesús haría que el hombre quedaría libre por su verdad. Jesús es la verdad que libera al hombre, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32. Cuando Él se describe como que Él es la vida, el apóstol comenzó, cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Juan en el verso 4, Juan lo describe: en Él, o sea Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En una ocasión le preguntaron a Jesús que Moisés le había dado de comer pan del cielo. En Juan 6:32-34 Jesús les respondió: yo les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos de ese pan para todos los días. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí jamás volverá a tener sed. Y yo te pregunto, ¿crees esto? Nadie viene al Padre si no es por mí. Miren, usualmente nosotros
queremos hacer muchas cosas para tener acceso con el Padre. Muchas cosas religiosas, en la liturgia religiosa. Hacemos muchísimas cosas. Pero si nosotros no lo filtramos todo a través de Cristo, lo que hemos hecho es nada. No importa las horas que usted ore, no importa la mañana que se levante y que dure las 12 horas del día orando, no importa si dura 40 días ayunando, no importa si se come la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, no importa que venga de rodillas a la iglesia, no importa cuánto dinero usted dé, si las cosas no son filtradas a través de Jesucristo, es nada para Dios. Nada. Y déjeme decirle que hay muchas cosas que nosotros hacemos para Cristo sin Cristo. Muchas. Esto es una cosa impresionante. Si nosotros, miren, mi oración ha sido: Señor, ayúdame a enseñarle a Cristo a la gente. Porque es que la gente se cree que son méritos propios para uno poder alcanzarte a ti. Ayúdame, Señor. A la gente se le ha olvidado que Jesucristo fue el que fue a la cruz del Calvario para nosotros poder tener vida eterna. La gente tiene incrustado que mientras más tú haces en la obra, oye bien, mientras más tú haces en la obra, mejor lugarcito tú tienes en el cielo. No, mi amado hermano. Para nada. Esto no se trata de esto. Esto se trata de Cristo es el centro de todo. Porque aún las cosas que tú haces, Dios no te mira a ti. Dios lo filtra por Cristo. Y todo es Cristo. Y hay cosas que nosotros hacemos y las hacemos por nosotros. Y no las hacemos por Cristo, ni para gloria de Cristo. Y nadie tiene que levantar la mano porque estoy completamente segura de que así es. Hacemos mucho por nosotros y no para su gloria. Hacemos mucho para que nos vean y no para su gloria. Hacemos mucho aún con buenas intenciones y no son para Cristo. Por eso es que él dice en Juan capítulo 15 verso 5: separados de mí nada podéis hacer, nada. Porque aún los frutos que nosotros damos, los frutos son de Cristo, no nuestros. Esto, quítate tu prestigio y ponte abajo. Que si algo bueno has hecho, no lo has hecho tú, lo ha hecho el Espíritu Santo que mora en ti. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y pudiéramos escuchar a Cristo decir: yo soy la solución del pecado. Tú no haces nada, todo lo hice yo. ¿Cómo comienza esta historia? En Romanos 6 en el verso 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Se refiere a la muerte espiritual del hombre. Y para esas filosofías que dicen que es mentira que nosotros no heredamos el pecado que Adán y Eva cometieron, si eso no es verdad, lo que el apóstol dice, que la paga del pecado es la muerte, ¿por qué los recién nacidos mueren y no han pecado? Porque hay una herencia pasada a los hombres de desobediencia a Dios. Dice Romanos 3:23: todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y dice en el capítulo 8 en el verso 7: las intenciones de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden obedecer. Por lo pronto, la misericordia de Dios es la que predomina en todo esto. ¿Qué dice Pablo aquí en 8:7? La tendencia de nosotros es siempre al mal. Ninguno de nosotros queremos hacer el bien, porque el bien no mora en nosotros. Nuestra carne es enemiga de Dios. Y aunque nosotros querramos, tampoco podemos obedecer a Dios. Porque
No podemos hacerlo sin la intervención del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Miren cómo yo parafraseé Romanos 1 para poder traerlo a este tiempo. Siendo nosotros sus enemigos, no queriendo nada con él, la humanidad no ha querido agradar a Dios ni darle gracias, como decía Dora en la alabanza. Al contrario, viven guiados por ideas estúpidas. La Biblia dice esto mismo, esa palabra no la puse yo. Viven guiados por ideas estúpidas con un entendimiento oscurecido. Se creen sabios y eso los hace más necios. Han querido representar la gloria del Dios inmortal con ídolos, con seres humanos, con cosas materiales, con logros, con trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la descripción que el apóstol Pablo da de la generación en la que nosotros vivimos. Aún así, porque uno de los problemas grandes que tienen los seres humanos es que se creen que son buenos, que se creen que no merecen la salvación porque no han hecho nada. Sin embargo, aquí la Biblia nos dice que desde que nosotros nacimos fuimos marcados con el pecado. Pero aún así, Dios preparó un camino para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Estoy predicando el evangelio hoy. Para el que dice que está convertido y para el que no se ha convertido. Y a mí me llamó mucho la atención cuando Zacarías está en el templo y está profetizando. Y en la profecía de Zacarías, él dice, Dios, a través de Zacarías, hablando de Juan el Bautista y hablando de Cristo, dice, dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Aquí nosotros estamos viendo que Dios dice que necesitamos ser perdonados por nuestros pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios. Eso es Lucas 1. La luz manantial del cielo está a punto de brillar entre nosotros. ¿Sabes lo que es eso? Lo que está diciendo es, lo más grande que hay en el cielo está a punto de manifestarse a través del mensaje de Juan el Bautista, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarlos al camino de la paz. ¿A cuál paz? A la paz que nosotros no habíamos perdido con Dios. Cuando un bebé nace, ese bebé nace siendo enemigo de Dios. Él no lo sabe, pero nació siendo enemigo de Dios. Y aquí, en la profecía de Zacarías, Zacarías está diciendo que Dios está preparando un camino. Y cuando nosotros leemos Marcos 2, que están los pastores pastoreando en Belén, oigan las palabras del ángel que le dice a los pastores: les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías del Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y dice el verso 10, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, y los ejércitos celestiales que alababan a Dios decían, gloria a Dios en el cielo y más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Sabe qué significa eso? Los ángeles están celebrando que Dios está buscando reconciliarse con la humanidad, reconciliarse con el pecador, reconciliarse contigo y reconciliarse conmigo. Y los ángeles están diciendo, celebren. Y dice, una multitud de ángeles cantaba y daba glorias a Dios por ese acto tan generoso que Dios había hecho, de que Él viniera en forma de hombre aquí a la tierra para poder unir al pecador con Él.
¿Qué concluimos nosotros con todo esto? Soy un pecador condenado a muerte y necesito ser salvado. Miren, ¿saben cuál es uno de los mayores problemas que tiene el evangelio en este tiempo? Que la gente no ha entendido qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. Porque no se consideran tan malos. No consideran que hay tanta maldad en ellos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo soy la pastora de esta iglesia. Usted no sabe todas las lágrimas que yo tengo que derramar constantemente delante de la presencia del Señor por la maldad que hay dentro de mí. Usted no se imagina todas las lágrimas que yo tengo que derramar por lo miserable que yo soy. Por esa maldad que me agobia. ¿Y sabe qué? Yo no necesito consumirla la maldad. Es aquí que está. Aquí y aquí. Usted sabe que nosotros no tenemos que abrir la boca. Y es por eso que el salmista dice que aún la palabra no está en nuestra boca y ya Dios la sabe toda. Y dice que Dios es el que escudriña los corazones y que Dios conoce las intenciones del corazón. Hay un archivo de maldad aquí. Mire que eso fluye todos los días, todos los días, todos los días. Pero yo hoy mismo lloré yo. Porque yo me sentía tan mal físicamente que la misericordia de Dios fue la que me ayudó a preparar este mensaje, porque no podía ver la computadora, me dolía mi parte izquierda, no me podía concentrar, porque el que tiene este tipo de cosas. Y yo decía, wow, Señor, yo quiero presentar a tu pueblo lo que tú hiciste por nosotros. ¿Sabe lo que yo misma le decía al Señor? Miserable de mí. ¿Sabe? Que el que se para a predicar aquí, y el que canta, el que enseña, todo el que hace algo, lo que quiere es la palmadita por la espalda. Wow, qué bien lo hiciste. Qué buen trabajo. Wow, cómo Dios te está usando. Las mujeres principalmente se ponen la ropa para que las otras la vean. Y ay, pobre, que no me digan que yo vine bonita. Y yo fui, compré mi vestido y vine con la idea de impresionar aquí, que no me hayan dicho nada y comienzo a buscar y a buscar y a buscar. A ver quién me va a decir que yo vine bonita, que vine elegante. Wow, esta no me la puedo poner porque me la puse el domingo pasado. ¿Sabían? Yo tengo 3 domingos poniéndome esta falda y ustedes no se dan cuenta porque es negra. Pero hacemos eso. Nos vestimos para impresionar, para que cuando estemos aquí nos digan, wow, qué bonito está tu pelo, qué bonita estás, qué bonito. Y a veces hasta nos enojamos si no nos lo dicen. Uy, tanto trabajo que me dio, fui al salón, pagué tanto y no me han dicho nada de mi cabello. Los hombres no andan con esos detalles, pero andan con otros, mirando lo que no tienen que mirar. La lujuria es uno de los pecados más grandes que atacan a los hombres, pero no hablan, pero está ahí. Entonces, si tú no comienzas a hacerte un análisis constantemente de lo que maquina tu corazón, definitivamente vas a perder esta bendición. Vas a perder la bendición de saber que miserable de ti tienes esperanza y que el Espíritu Santo morando en ti te puede ayudar a cambiar todas esas cosas, pero no va a llegar el cambio. ¿Sabe por qué? Porque no has reconocido que necesitas ayuda. ¿Qué vamos a concluir con esto? El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Usted se ha preguntado si es salva?
Si Cristo viene ahora mismo, ¿usted es salvo? ¿En qué se deposita su confianza? ¿En lo que usted ha hecho en la iglesia? ¿En lo que ha hecho, en lo que ha trabajado? Muchos de los pleitos de la iglesia vienen justamente por la envidia. Las divisiones vienen por envidia, por orgullo. Y esas cosas se ven como muy normales en la iglesia, cuando es el mismo Satán que está operando detrás de todo eso. Las enemistades entre hermanos, uno con el otro, todo viene de envidia, todo viene de la falta de apreciación a lo que yo hago. No me toman en cuenta. Dígame, si es el Espíritu de Dios mora ahí. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, le preguntó a Cristo, ¿qué debo hacer? Job, cuando estaba en medio de su confusión, le dice a Dios en su conversación con Dios, le dice en el capítulo 34, en el verso 32, enséñame que no veo. La definición en la que debemos de salir de aquí es, soy un pecador y necesito ser salvado. Y Cristo dice, yo soy la solución. Dios viene en Cristo a buscar a quien no tiene interés en buscarle. Como el hombre no busca a Dios, Dios sí es quien busca al hombre. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Estás perdido? Cristo vino por ti. Como la pena del pecado es infinita y eterna, solo Dios podría pagar la pena porque solo Él es infinito y eterno. Nadie podía hacer. Y estas son las cosas que me quebrantan a mí. Como un Dios que creó el cielo y la tierra, como un Dios que nos describe como hormigas, como la hierba del campo, que hoy estamos y mañana no. Como un Dios que tiene millares y millares y millares de ángeles a su servicio. Como un Dios que es tan santo que nadie lo ha podido ver, ni lo va a ver en este cuerpo en el que estamos. Pudo haberse denigrado tanto de convertirse en uno de sus criaturas, convertirse en hombre, venir aquí a la tierra, venir pobre, dejarse humillar, dejarse pisotear por sus criaturas y que no se tome en cuenta ese regalo maravilloso de haberse despojado de toda su gloria para venir a salvar a un pecador como tú y como yo, que lo que merecíamos era el mismo infierno. El propósito de este libro, del libro de Juan, él lo terminó diciendo, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras cosas milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para ustedes, para que continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Así es que Juan cierra el libro. Pero Juan resumió su libro completo con estas palabras. De tal manera amó Dios al mundo. No lo sabemos de memoria, pero lo hemos integrado a nuestro disco duro eso. De la manera sobrenatural que Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y que tenga vida eterna. ¿Sabe lo que es eso? Después de todos nosotros ser enemigos de Dios, que Dios venga en forma de hombre a reconciliarse con nosotros, a darnos la oportunidad de la reconciliación. La obra de Cristo en la cruz es la historia de amor más conmovedora de la historia humana y fue la humillación de Dios por seres creados. Estaba leyendo anoche
una historia que la voy a compartir con ustedes, una historia verídica contada por una misionera que estaba en África, en Kenia. Y dice, una mujer cristiana en Kenia vive con un marido abusador. Este regularmente la maltrata con enorme desprecio y humillación. A pesar de que la misionera le aconseja que lo deje por algún tiempo, al menos temporalmente, hasta que él deje de lastimarla, ella decide continuar con él, sirviéndole y amándole a pesar de las continuas heridas y golpes que él le da. Una noche, su marido se emborracha como nunca antes. Esta vez decide llevar a varios de sus amigos y cuando llega, desnuda a la esposa enfrente de ellos, abusa de ella mientras estos beben y se ríen. Una vez que su marido había terminado de hacer todo lo que quería, sucede algo tan increíble como divino. La mujer se levanta, se acomoda la ropa, se arregla el pelo y se dirige a la cocina. Y sin decir nada, prepara una comida para su esposo y sus amigos. Cuando vuelve al comedor, apoya la bandeja sobre la mesa y le dice con cariño, les he hecho esto. En ese instante el marido se quebranta y con lágrimas en los ojos le pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Cómo puede ser que me trates así después de todo lo que te he hecho? ¿Cómo puede ser que me sigas amando? Y con una voz angelical, su mujer le responde, tengo que sufrir todo esto para que tú puedas ver cuánto Dios te ama. Con mucho gusto estaré dispuesta a soportarlo. En ese momento su marido cae de rodillas quebrantado y acepta a Cristo. Escucha con atención, iglesia. Cristo es la mujer de Kenia y nosotros somos el marido. Aún siendo cristianos lo rechazamos, lo lastimamos y lo cambiamos por nuestros ídolos. Le damos la espalda, abusamos de su amor, cometemos adulterio y muchas otras cosas más. El asombro por lo que Cristo hizo a nuestro favor produce cambios. Y es por eso que la iglesia de Jesucristo está muerta, porque no ha entendido qué fue lo que Cristo hizo en esa cruz para poder reconciliarnos con el Padre. No se ha dado cuenta de cuál era su veredicto, no se ha dado cuenta de cuál había sido su pecado, cuál había sido la enemistad con Dios y cómo Cristo vino a ponerle punto final, humillándose como se humillaba a esta mujer para poder acercarnos al Padre. La belleza de Cristo, cuando es conocida, transforma el corazón. La belleza de Cristo santifica. La belleza de Cristo cambia. La belleza de Cristo humilla. La belleza de Cristo nos hace vivir agradecidos todo el tiempo. Es el sacrificio aceptado por el Padre para el perdón de nuestros pecados. Es el camino que nos lleva al Padre. Es la verdad que nos ilumina y la verdad y la vida eterna que habíamos perdido. Mi amado hermano, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie, absolutamente nadie verá al Padre si no ha reconocido y ha integrado a su disco duro que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo único necesario para nosotros poder tener acceso en el amado. Se cuenta la historia de Jonathan Edwards, el hombre que se considera haber sido el teólogo más grande de los Estados Unidos. Dice que cuando Jonathan Edwards hizo una campaña por la parte del sur, de la parte del norte, Boston, esos lugares por ahí de Estados Unidos. Cuando él caminaba en su caballo, habían los hombres en las cantinas bebiendo. Y al galope del caballo de Jonathan Edwards, los hombres comenzaban a llorar y a arrepentirse de sus pecados, pidiendo
que Dios lo salvara. Ahora la iglesia ni siquiera se despierta cuando se habla de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque es un mensaje tan repetitivo y yo lo he escuchado tanto que eso no toca mi corazón. No hay sensibilidad, no hay agradecimiento, no hay humillación. Y yo le pido al Dios Todopoderoso que nosotros dejemos de ser altivos y comencemos a pedirle: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta que se le dio al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El día de hoy, mire, hay unas conversiones que han sido por conveniencia. Hay acercamientos que nosotros hemos tenido para con Dios porque hemos pasado por momentos difíciles y estamos sensibles y queremos. Pero la conversión verdadera, cuando usted jamás se va a apartar del evangelio, cuando usted reconozca su condición de pecador y de ser salvado, eso va a hacer que el agradecimiento esté en su corazón por siempre. Yo quiero, si hay alguien aquí que no ha sido, que no se ha convertido a Jesucristo y que el Espíritu de Dios lo ha tocado y le ha hecho ver hoy que necesita un Salvador, que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Hoy entendí lo que es la salvación. Hoy entendí lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que sea el poder que opere en el corazón de todo aquel que hoy ha entendido el plan de salvación. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te ruego que respaldes tu palabra, Padre, y que tú cambies el corazón. Padre, sin tu ayuda no podemos hacer nada. Y yo te ruego que hoy tú despliegues, así como hiciste en Pentecostés, la alegría por ser salvos. Señor, compromete estas vidas, únelas al sacrificio de Cristo para siempre, y que hoy salgan de este lugar con la seguridad de que no importa que la muerte los sorprenda, han de ver a Dios, y que se sentarán al lado del Padre y que reinarán en gloria junto al Hijo, quien dio vida para salvarnos, quien hizo un puente para llegar al Padre, quien dio su sangre para el perdón de nuestros pecados, quien nos reconcilió con el Santo de los Santos. Señor, haz tu obra en nosotros. Levanta en esta iglesia hombres y mujeres conscientes de tu bondad y misericordia, que no te vean como el Dios de los favores cuando se te necesita, sino que te puedan ver como el Dios que perdonó. Haz hombres y mujeres nuevos de aquellos que han levantado, Señor, sus manos, y que están inclinados delante de tu trono diciéndote: Señor, necesito que tu salvación opere en mí. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a ser tu discípulo. Ayúdame a entender que tu sacrificio una vez y para siempre
fue suficiente. Y gracias, gracias, oh Dios, por Cristo, en Jesús. Amén.